Más actualidad sigue aquí en Infinita, una nueva hora de análisis. Gracias por continuar con nosotros. Lo hacemos también a través de las pantallas de Mega Plus. Gracias por sintonizarnos y también por vernos. Esta mañana la mirada de muchos, ya sea porque son protagonistas o porque tienen algún hijo, nieto, sobrino, amigo que vaya a rendir la prueba de selección universitaria, está puesta precisamente en el proceso que tiene lugar esta mañana. Y si es tradicional que ocurra cada vez que se rinde la PSU, particularmente resulta más preocupante cuando se sabe que hay anunciadas funas y tomas para evitar que este proceso se pueda desarrollar de forma normal. Hemos tenido al menos 3 episodios bien marcados en las últimas horas, de los que hemos venido dando cuenta desde muy temprano a las 6 de la mañana aquí en Infinita, y nos queremos meter de lleno al cuestionamiento que hay a la PSU, pero aprovechar de hablar también de otras materias de educación. Lo vamos a hacer con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo le va, rector? Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en el estudio. Buen día, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. ¿Cómo mira usted, que es rector de una universidad, el que estudiantes secundarios hayan llamado a funar la PSU? Bueno, yo creo que es un aspecto muy negativo de lo que significa la comprensión de una prueba de selección universitaria. Creo que aquí hay un derecho que no puede estar por sobre, digamos, los límites del respeto a la decisión de cerca de 300.000 estudiantes. Hay que tener claro que ese es el número, 300.000 estudiantes, 700 locales para rendir esta prueba. Y queda claro que la prueba tenemos que modificarla y estamos trabajando en eso, y que hay algunas inequidades que tenemos que ir abordándolas, y llevamos varios años hablando de eso, se han dado pasos, tenemos un proyecto, un trabajo conjunto, y me parece a mí que este llamado no colabora en nada con mejorar la selección universitaria. ¿Piensa usted que si nosotros evitáramos dar una PSU, los mecanismos actuales que tenemos serían mucho más segregadores y mucho más injustos? Pongámonos en ese escenario. ¿Qué pasa en el peor de los mundos si es que la rendición de la PSU fracasa por esta funa? ¿Cuáles serían los mecanismos que se deberían aplicar en el caso de que la prueba de selección universitaria no se haya rendido en las condiciones mínimas para que tenga cierta validez? Bueno, primero, déjeme decirle que no va a fracasar, estoy convencido de eso. El Consejo Rector así se ha encargado de remarcarlo. Sí, es que tenemos que tener claro que, por ejemplo, sabemos problemas en Quillón, en Copiapó, en Valparaíso, en Santiago. Son 700 lugares, y hasta ahora lamentablemente hay 3, 4, 5 liceos que han tenido tomas o han tenido vandalismo, etcétera. Pero tenemos que tener en contexto que eso es menos del 1%. Ojalá no hubiese habido ninguno. Pero yo quiero dar la tranquilidad, porque hay mucha gente que hoy día está partiendo de su casa a rendir la prueba. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido que la prueba se va a dar, y que en esos lugares donde hay problemas vamos a solucionarlo como siempre se ha hecho en años anteriores. Quedémonos en ese momento, en ese punto, antes de meternos a la pregunta anterior. Porque es bueno para quienes nos van escuchando tratar de dar las mayores tranquilidades al respecto. Pero ¿se tomaron medidas adicionales para poder resguardar los locales, para evitar que las funas eventualmente distraigan a los alumnos que no puedan ingresar? ¿Se han tomado medidas? Porque en algún momento le quedó a uno la sensación, cuando escuchó al vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, decir que en el fondo ellos no iban a reaccionar, pero muchos estaban preguntando, bueno, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué si se custodian locales de votación no se pueden custodiar locales de rendición? Claro. No, nosotros hemos tomado medidas, y obviamente que hay una coordinación mayor que en otros años con Carabineros. Piensa usted que hay lugares donde van a llegar 1.000, 1.500 estudiantes, por lo tanto hay logística, digamos, de seguridad que se está considerando, y también hemos tomado medidas con los jefes de los lugares en donde se rinde, para que hayan mayor número de profesores, profesoras, funcionarios de los colegios preocupados de la seguridad y de la tranquilidad, fundamentalmente de los estudiantes. Quiero decir que todos los años ocurren imprevistos, la rotura de una red de agua, el corte de un camino en una zona rural. Se corta la luz. Se corta la luz, se producen algunos disturbios por otros motivos, nada que ver con lo que estamos viendo este año. Por lo tanto, lo que quiero decir es que todos los años, en 5, 10, 15 lugares en Chile, se repite la prueba a los pocos días en los lugares donde han ocurrido estos imprevistos. Por lo tanto, no hay que pensar que porque lamentablemente en Quillón se haya suspendido por razones de seguridad, eso vaya a significar un problema mayor en la prueba a nivel nacional. En Quillón, en unos pocos días más, se va a dar en otro lugar y con mayores medidas de seguridad, lo mismo que puede pasar en Copiapó, lo mismo que podrá pasar en algún liceo o colegio en Santiago. Por lo tanto, el llamado que yo quiero hacer, porque yo di la prueba de aptitud académica, pero me acuerdo que una hora antes uno iba con nerviosismo y con cierto grado de ansiedad,
es que los estudiantes se la den tranquilamente, que ingresen con tranquilidad a los establecimientos, que si hay desórdenes fuera, los establecimientos se van a tratar de minimizar lo más posible en términos de no interferir con el ruido, con la inquietud de ellos. Sí, que uno de los temores no es solamente lo que ocurra afuera, sino que incluso algunos dentro, que se hayan inscrito para rendir la PSU, pero que en el fondo terminen desde dentro ellos eventualmente intentando generar una toma o algún problema, que también es una posibilidad. Claro, podría haber esa posibilidad dentro de una sala de clase, de alterar, y ahí entonces es donde los jefes de cada una de estas sedes van a saber qué hacer con ese particular grupo. Voy a decir, si en un colegio, en una de las salas del colegio se produce algo imprevisto que impide rendir la prueba, bueno, ese número de 30 o 40 estudiantes será necesario repetirla en unos días más. El DEMRE tiene facsímiles alternativos, por lo tanto, todas esas medidas están consideradas como ha sido en otros años. Preguntaba yo, bueno, al margen de que tenemos la sensación de que episodios puntuales podemos tener, pero que la PSU no va a fracasar. Los estudiantes secundarios, fundamentalmente una de esas agrupaciones, porque no es solamente una, son varias, estaban planteando que no hay que rendir la PSU. Expliquemos qué pasa si no se rindiera la PSU. ¿Cómo? Porque usted dice sería todavía más discriminatorio. Y nos vamos a meter de lleno a la discusión sobre si la PSU terminó siendo un buen mecanismo que reemplazó la prueba de aptitud académica. Pero ¿qué hubiese ocurrido si es que, ok, los rectores dicen, ¿saben qué? Listo, ya no se rinde la PSU. ¿Qué pasa? ¿Es más discriminatorio por qué? Bueno, Juan Manuel, porque tendríamos dos instrumentos y que uno depende mucho del otro, que son las notas de educación media y el ranking. Esos serían los dos que ya tenemos hoy día, digamos, antes de iniciar el proceso PSU. Las notas ya sabemos que hay establecimientos educacionales que pueden, como se dice, inflar las notas. Pueden poner mejores notas a los mismos estudiantes con los mismos conocimientos que otros establecimientos. Hay establecimientos que son más difíciles. Más exigentes. Para obtener notas. Y algunos de ellos están ubicados en el sistema privado. Por lo tanto, ya tenemos esta diferencia en términos de los contenidos, en términos de los contenidos para entregar a los estudiantes y tendríamos entonces estudiantes con mejores notas y mejores puntajes. El ranking también va a depender de mi ubicación dentro de mi grupo curso. Y mi ubicación, yo puedo estar en el lugar 20 teniendo un 5,8, pero también puedo estar en el lugar 70 teniendo un 5,8 en otro colegio. Por lo tanto, también ahí vamos a tener distintas ponderaciones. Lo que hace la PSU es, en un porcentaje variable, pero alrededor de un 60% del puntaje total, es tener una prueba estandarizada con todos los defectos que podemos conversar después para poder matizar los elementos de la historia de educación media. Ahora, si nosotros tuviéramos solamente nota y ranking, tendríamos que tener una ponderación entre esos dos. ¿Y qué es lo que pasaría? Sobre todo en las carreras más selectivas, más apetecidas por los estudiantes, se producirían listas larguísimas de empate con los mismos puntajes. Imagínense una carrera que tiene 120 cupos, probablemente en el puntaje de corte podrían haber 200 estudiantes. Entonces, ¿qué hace usted con 200 que empataron? ¿Qué hace usted con 50 o 60 que tienen medio punto más? Bueno, lo que tendríamos que hacer es hacerles pruebas de selección a ese grupo, fundamentalmente, y aquí viene el tema de la mayor segregación. ¿Qué pasa si uno de esos estudiantes es de Putre y lo llama a la Universidad Católica para darle un examen y también lo llama la Universidad Austral porque está también empatando? Ese estudiante va a tener la posibilidad, tanto física como económica, para ir a dar esas pruebas. Uno de los aspectos que tiene positivo la PSU es que es rendida en 2 días en todo Chile, en que las personas pueden acercarse a lugares que están cercanos a su vivienda y dar la prueba ahí. Y no tienen que tomarse un avión, un bus, no tienen que desplazarse para distintas pruebas de selección en distintas universidades. Por lo tanto, estoy convencido de que si de un día para otro no tuviera una prueba de selección transversal, la segregación del sistema, del acceso al sistema universitario sería mucho peor que lo que tenemos hoy día. Así que creo que este tema no se ha discutido suficientemente. Hay organizaciones que dicen necesitamos entrevistas personales, necesitamos pruebas de escritura, de redacción. Claro, todo eso son sistemas que se usan en muchas universidades de primer nivel en el mundo, pero ¿cómo es el acceso de todas estas personas para ir a entrevistas personales
en las universidades 2 o 3 que ellos quieran participar. Pero ¿cómo se hace entonces también en otros países como, por ejemplo, en Estados Unidos, donde muchos postulan a universidades que están en estados bien distantes de donde viven? Bueno, en Estados Unidos podrán haber becas, etcétera, pero hay una segregación muy, muy grande. O sea, las personas que quedan seleccionados para ir a las mejores universidades, Harvard o a la que usted quiera, cuando los citan para entrevistas tienen que ir. Tienen que ir. Y tendrán que endeudarse, tendrán que conseguirse los recursos, pero tienen que ir. Es carísimo además. Carísimo, claro, si uno tiene la capacidad de obtener una beca libre de pago, perfecto, pero en Estados Unidos usted bien sabe que son 60 o 70 mil dólares por año las matrículas. O sea, entonces, los padres hipotecan las casas generalmente para que los hijos estudien. Exactamente. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el sistema de prueba de selección tenemos que modificarlo, tenemos que actualizarlo, tenemos que orientarlo más hacia habilidades que contenido. Hablemos un poquitito de eso. Una de las críticas que se le hace a la prueba de selección universitaria es que es estandarizada. Y que el problema que tiene la estandarización es que si bien los estudiantes, por ejemplo, de liceos técnico-profesionales, respecto de los que son científico-humanistas, tienen en la teoría el mismo currículum en primero y cuarto medio, fundamentalmente entre primero y segundo medio, hay algunas diferencias en tercero y cuarto medio, pero bueno, para ponerlo en términos generales, pero no aprenden al mismo nivel o con la misma profundidad, y por lo tanto la prueba termina discriminando a los que provienen de colegios técnico-profesionales, que entiendo en esta oportunidad son cerca del 27%, son como 81.000 alumnos de los que están rindiendo la PSU esta mañana. O sea, de los 297.000, 81.000 provienen de colegios técnico-profesionales. ¿Usted comparte esa crítica de que la estandarización perjudica a los que provienen de este tipo de liceos? Claro, la comparto porque, sobre todo, como usted dice, primero y segundo medio es donde habría que hacer el foco de estandarización. Tercero y cuarto medio, un liceo técnico profesional tiene otros currículum, otras competencias, habilidades. Pero entonces nosotros debiéramos de fundamentalmente orientar los contenidos a los primeros 2 años. Y esto ya se ha hecho en pruebas de ciencia, pero deberíamos hacerlo más, y eso es uno de los temas que se está trabajando, tanto en lenguaje como en matemática. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que decir bien claramente a la población. No todo estudiante que va a un liceo técnico profesional, su primera opción fue ir ahí. En muchos lugares de Chile ese es el único liceo que queda cerca de donde ellos viven. Por lo tanto, no fue por opción, sino que no fue por opción, sino que fue lo que tenían para seguir. Entonces, porque muchas veces uno escucha que, bueno, pero entonces, ¿por qué no fueron a otro liceo? Es que las opciones en lugares periféricos, fundamentalmente de regiones, no están siempre disponibles. Por tanto, una cosa es lo que usted dice, primero y segundo, y lo otro, Juan Manuel, es que nosotros, si queremos realmente tomarnos en serio esto, todos los liceos públicos, subvencionados, privados, tienen que tener un mínimo de contenidos, porque cualquier prueba, por mucho que usted lo oriente más a habilidades, competencias, más que a conocimientos específicos, tiene que tener un marco mínimo de conocimiento. Claro, de otra manera, ¿cómo? La PSU tiene su pecado de origen, por decirlo así, en estricto rigor no es suyo, sino que más bien tiene que ver con el hecho de que la desigualdad está dada en el sistema educativo. Bueno, entonces... la PSU termina siendo simplemente una medición que mide, pero que refleja la desigualdad que hay entre establecimientos de regiones respecto a los de Santiago, entre los públicos y los privados, entre los técnicos profesionales y los científicos humanistas. Exacto, y muchas veces regiones, Santiago o grandes ciudades, regiones más periféricas, lo marca mucho. Esto es lo mismo, yo creo que la mejor analogía es decir que todos los estudiantes de Chile reciben un libro, pero algunos tienen páginas en blanco, otros tienen totalmente el contenido dentro del libro y otros más, la mitad del libro está en blanco. Y entonces, ¿cómo a todos le hacemos la misma prueba si algunos no tuvieron ni siquiera la opción? ¿Qué pretendía cambiar la prueba? De comprenderlo. ¿Qué pretendía cambiar? Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, esta mañana en Infinita y Mega Plus. La prueba de aptitud académica de la prueba de selección universitaria, que no olvidemos además, teóricamente era una prueba transitoria, aunque se viene aplicando desde el 2003. Claro, en el 2003 lo que se dijo... Es como los impuestos, efectivamente, se dijo... Se convierten en permanentes. Se dijo que en 3 años se iba a evaluar y que era un periodo de 3 años hasta el 2006 para ver si se hacía definitivo o no. Lo que pretendió fue efectivamente anclarla o orientarla mucho más a los contenidos que a temas de habilidades, de competencia, partiendo la base de que el sistema educacional público y privado iba a poder alinear contenidos mínimos transversales y comunes para todos. Y ahí es donde falló el sistema.
porque los estudiantes más vulnerables, los de colegios más vulnerables, no recibieron los contenidos mínimos en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, sino que fue, como quien dice, una ilusión, en donde, bueno, este currículum entonces que definimos se va a entregar en todo Chile de manera igualitaria y mucho más estandarizada. Por lo tanto, íbamos a, como a democratizar la enseñanza escolar. Y eso no se produjo porque habían distinta calidad de profesores, porque habían distinta calidad de métodos educacionales, porque las posibilidades de rendir y de tener exposición docente en un lugar y en otro eran distintos, porque la infraestructura era diferente, porque los laboratorios eran distintos, las bibliotecas, etcétera. Entonces se consideró algo un poco utópico, de que íbamos a poner la voluntad de que todos recibieran la misma educación, pero eso no se cumplió. Si lo que medía la anterior prueba era las aptitudes y habilidades, ¿no sería mejor intentar volver hacia atrás? ¿O dónde estaba el déficit que tenía la prueba de aptitud académica que obligó a cambiarla por una prueba que tuviese que ver más bien con los conocimientos? Más allá de que después no hayamos logrado mejorar los conocimientos, claro, digamos, pero ¿por qué era malo medir aptitudes y habilidades? No era que fuera malo, yo creo que se trató de mover la línea hacia más conocimientos objetivos. Y ahí se fue de las manos el hecho de que no se leyó la realidad de nuestro sistema educativo. Yo creo que lo que buscamos ahora es tener una mezcla de situaciones. Por una parte, decir, bueno, cuáles son los contenidos que podemos asegurar que son más transversalmente para todos. Primero y segundo medio, bien. Vamos a tener pruebas de matemáticas dobles o no, algunas más complejas o no. Acuérdense que anteriormente había lo que se llamaban las pruebas específicas, que tenían un mayor nivel de dificultad, y la prueba de aptitud verbal y matemática que tenía más orientación hacia habilidades más que hacia conocimientos específicos. Yo creo que ahora tenemos que tomar esa enseñanza y también ver si las pruebas de lenguaje con redacción o con otras metodologías van a ser pruebas de ingreso o pruebas de egreso. Me explico. Uno puede tomar una prueba y decir, bueno, este es el resultado que tiene el estudiante y el estudiante no lo va a considerar como puntaje de ingreso, pero si ese estudiante no tiene las habilidades de redacción que se esperan, durante su vida universitaria va a tener que repetir esa prueba las veces que sea necesario para que al egresar como profesional, como científico, como artista, demuestre que es capaz de redactar un ensayo, que es capaz de expresarse en forma escrita. Es parte de la discusión que se está teniendo ahora porque poco se menciona, pero efectivamente se está debatiendo, se está trabajando en un nuevo sistema para acceder a la educación superior que entiendo terminaría a fines del 2021, si es que no me equivoco. ¿Es una de las cosas que se está contemplando en este cambio? Claro, bajo la conducción del subsecretario de Educación Superior tenemos un comité, yo formo parte, son 7 rectores de universidades del CRUCH, fuera del CRUCH también, con la participación del DEMRE, con el aporte de expertos y expertas en educación que han hecho comentarios y sugerencias de cómo poder ir actualizando estos instrumentos. Se espera que de aquí a 1 o 2 años algunos de estos instrumentos se vayan incorporando y que se enriquezca una prueba de selección universitaria remasterizada, número 2, o digamos complementada con otros instrumentos. Siempre va a tener que haber una prueba estandarizada. El tema es cuáles son los contenidos que tiene esa prueba, cuáles son los pilotajes, cuál es la manera que tenemos de hacerla lo más transversal posible y lo más equitativa posible. La prueba tiene problemas de equidad, que como decíamos antes, no es tanto de la prueba, que pueden haber temas a mejorar, sino que también de la focalización que tiene la prueba, considerando la diversidad de nuestro sistema educativo. Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. 2 periodos como rector, ¿no es cierto? Ya lleva. Existe la posibilidad de que eventualmente sea por un tercer periodo. Entiendo que a fines de mes deberíamos tener novedades al respecto, que provienen desde el Vaticano, finalmente. Claro, el sistema nuestro es, hay un comité de búsqueda que trabajó cerca de 3 meses, que hizo muchas entrevistas, que tuvo muchas reuniones con miembros de la comunidad, con gente externa. Este comité integrado por 9 profesores, que son elegidos 5 por la comunidad universitaria, por los profesores mismos, y 4 nombrados por el gran canciller.
Y entregan entonces una terna al Gran Canciller que ya se entregó hace aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Y el Gran Canciller, considerando la terna y entrevistándose con el comité, viendo cuál es la voluntad de la comunidad, envía un nombre al Vaticano, al ser nuestra una universidad pontificia, y ese nombre es validado o rechazado en el Vaticano. Ya. Estamos en esa espera. Es difícil la pregunta, pero lo obliga también a hacer el ejercicio, una mirada propia, pero es distinto nombrar a un rector previo al 18 de octubre que posterior al 18 de octubre, considerando que los estudiantes tienen una mirada crítica sobre el manejo societario y eso incluye también la educación. Claro, yo creo que nada queda fuera del 18 de octubre y sus consecuencias en estos 3 meses. Y por tanto, en el caso de nuestro comité de búsqueda, comenzó a trabajar la última semana de septiembre y terminó su trabajo más o menos la primera semana de diciembre. Así que estuvo por lo menos la mitad de su trabajo en plena situación de crisis, situación de convulsión nacional. Por tanto, yo no participé más que en un par de reuniones en que me citaron a entregar mi visión, pero por tanto tiene que haber tenido una influencia importante todas estas reuniones, que fueron más de 140 reuniones, con más de 1.500 personas, en donde el tema de la convulsión y la crisis tiene que haber salido a la palestra. Ahora, tiene influencia. Ahora también uno tiene que preguntarse qué pasa si el comité de búsqueda y la elección de rector hubiera sido hace 3 meses o 4 meses. Justo hubiéramos sabido el nombre el 17 de octubre. Nos preguntaríamos, ¿fue bueno hacerlo antes de la crisis? Claro, o elegimos a la persona idónea para idónea. Entonces, yo creo que tiene de ambos lados. Obviamente que todos hemos aprendido, todos nos hemos remecido con lo que ocurrió en los últimos 3 meses, y los últimos 3 meses marcan también, por supuesto, ciertos aspectos de lo que va a venir hacia futuro. Usted planteó, rector Sánchez, hace varias semanas, en otra conversación que tuvimos aquí en Infinita, más varias semanas, mes y medio diría yo, que igual las universidades de alguna manera quedan un poco al debe en el debate y el aporte que había que hacer a la sociedad respecto de marcar mejor los puntos de donde estaba la desigualdad, de cómo esto de que a todos nos pilló por sorpresa, que a las universidades, que son centros de pensamiento, no las debería haber tomado tan por sorpresa. Hecha esa autocrítica que usted planteó, que no era flagelante, sino que era bastante honesta, déjeme preguntarle al día de hoy, 6 de enero, ¿cuán rápidamente se han subido las universidades al carro del debate sobre el Chile que hay que construir? ¿O por el contrario, se siente que todavía no están lo suficientemente protagónicas en esa discusión? A ver, yo creo que aquí han habido algunas ciertas etapas. La primera etapa fue, y lo conversamos perfectamente en esa oportunidad, la etapa de escucha. La etapa de saber qué pasó, saber qué nos pasó al interior de las propias comunidades universitarias. Qué sentían los estudiantes, qué sentían nuestros profesores, nuestros funcionarios y administrativos, cómo tomaban esta situación. Y yo diría que durante el primer mes, hasta mediados de noviembre, nuestra voluntad fue escuchar más que dar respuesta. Posteriormente vino una segunda etapa de discusión, seminarios abiertos, conversaciones que incorporábamos a las comunidades externas también a la universidad. Y yo siento que actualmente estamos en una tercera etapa en donde se ha recogido esos insumos que hemos levantado y tenemos que claramente tirar ciertas líneas para poner propuestas. Voy a poner un ejemplo que tenemos en la Facultad de Derecho, de Economía, de Medicina, de Filosofía, por nombrar algunas, de Educación. Todos estos levantamientos de temas van dando origen a ciertas propuestas, ciertos lineamientos en donde queremos ver cuál es la educación que queremos para el país, donde queremos ver cuáles son los desafíos que tenemos en salud y cómo nuestros estudiantes, nuestros profesores pueden aportar a esos desafíos. Y yo siento que a partir de marzo y durante todo el primer semestre del próximo año, desde cada universidad estos levantamientos debieran servir para una suerte de compartir entre todos, para poder ponernos en terreno, para poder ir al Parlamento con propuestas que sean divergentes, que sean complementarias, para poder hacer seminarios ya más integrativos entre distintas instituciones. Por último, ya que usted me lo mencionó, marzo. ¿Es de los que le tiene susto a que se nos aparezca marzo o de los que más bien es confiado en que...? No, yo no, susto no tengo. Yo creo que lo que tenemos que saber es que hay temas que están muy candentes en la sociedad
y que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto que en el verano probablemente va a haber una disminución de los temas más urgentes, pero que marzo, abril, durante todo el primer semestre va a ser muy activa la discusión nacional. Piensa usted que tenemos el plebiscito del 26 de noviembre, o sea, ya... 26 de abril. El 26 de abril, o sea, un mes y medio desde que volvamos en marzo. Ahora, esto del 26 de noviembre no es que yo esté diciendo que se postergue, sino que fue un lapsus nomás. Sí. Por lo tanto, yo siento que todos tenemos que tener la conciencia de que marzo, abril van a ser meses muy activos en la discusión, pero también creo que hay que tomarlos con optimismo, porque si llegamos asustados en marzo, todo el mundo dice se nos va a aparecer en marzo, ¿qué va a pasar en marzo con las movilizaciones? Bueno, yo creo que el hecho de asustarse, el hecho de tener, como quien dice, temores que finalmente van a ser autocumplidos, no nos vayan a ayudar en nada. Yo lo que me gustaría es que todo el mundo supiera que tenemos desafíos grandes, pero que lleguen con optimismo y con sentido de energía y de trabajo para asumir esos desafíos, para dialogar y para poner sobre la mesa las propuestas de cada uno. Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, conversando esta mañana en vivo con nosotros en Quién lo diría en Infinito y Mega Plus. Muchas gracias, rector, por estar esta mañana. Gracias por la invitación, muy buen día. Que esté muy bien. Gracias.